Vos escuchame, viste que se celebraron los 15 años de Plaza Igual, ¿no? Sí, estaba viendo por arriba una noticia allí que dice que hay interesados en que se llame Tabaré Vázquez ese Sí, aniversario, no, el la Sabini creo que noticia. es, el diputado. Vecino nuestro de Las Piedras. Ah, sí. Sí, vive a 4 cuadras del estudio. Ah, mirá vos, bueno, tenés la noticia ahí. No, pero la podemos leer. La Bueno, dale. podemos, no sé si era de él acá la que tengo, de La República. Sí, el Tati Sabini presentará proyecto de ley para que el Plan Ceibal pueda llamarse doctor Tabaré Vázquez. El senador por el movimiento, por el MPP, Sebastián Sabini, expresó que la iniciativa surge de una respuesta de invisibilización que se dio estos días, principalmente desde el oficialismo en lo que fue la celebración aniversaria por los 15 años del Ceibal. Sabini será responsable de llevar adelante el proyecto de ley, sostuvo por medio de sus redes sociales. El legislador contó que la idea es que pase a llamarse Plan Ceibal doctor Tabaré Vázquez. Bueno, sería una hipócrita que no lo votaran, ¿no? Había que preguntarle a Sabini, a este, ¿cómo es que se llama? Al diputado este que te vende cordero. No, vende ganado, pero no hace nada, vende nada más. Mejor dicho, es un trabajo. Este el Bueno, que le sigue, Sebastián da Silva, creo que, no es el que le sigue no, pero no es a- diputado, es senador. senador. Yo dije senador, diputado me equivoqué, era senador. Y gana un poco más. Y tiene un poco más de poder. Ese es No, el no, que. ¿sabes que no hay tanta diferencia en los salarios? Bueno, sí, ¿no? Pero igual No, gana un poco no más lo y hay. tiene un Es poco un más de problema poder. protocolar, las sillas son diferentes. Hay una pequeña diferenciación, pero no es tanto. Lo que pasa es que ser senador te da un estatus quo. Y claro, senador de la República. Estás loco. Y no, y aparte, bueno, en fin, igual es de La casualidad iniciativa que. será impulsada la semana entrante por parte de la bancada del Frente Amplio. No para la polémica por el plan Ceibal. Desde la fila del MP, otro legislador se manifestó y presentó opiniones encontradas con el gobierno por este plan. Fue Alejandro Pacha Sánchez. Ceibal celebró este lunes 30 en el Auditorio Nacional del Sodre su aniversario número 15, pero con un nuevo nombre, logo y eslogan. Además, que en la celebración no se hizo alusión a su fundador, el ex fallecido expresidente Tabaré Vázquez, detalle que no dejó pasar el Frente Amplio. Ni la mezquindad ni la miseria humana podrán ocultar que el plan Ceibal fue implementado por el presidente Tabaré Vázquez en el primer gobierno del Frente Amplio, expresó el senador del partido Alejandro Sánchez y remató, la ropa ajena les queda grande. Esto tiene que ver es- con la idea que vos planteaste de ese proyecto para el viernes 10 de junio, que estamos tratando de implementar desde aquí. mm, sí, y también tiene que ver con la pequeñez política de este gobierno y con muchas veces esto que hablamos de, tendemos a querer construir alianzas y estrategias y nos damos cuenta que por el otro lado hay un proceso de destrucción que no paró, un proceso de ataque y destrucción sistemático, porque no es casual que estén invisibilizando la trayectoria de Tabaré Vázquez en el plan Ceibal. No es una cuestión meramente casual. No es que se olvidaron, lo están haciendo adrede, o sea, porque entienden que está bien así. ¿Me entienden que no es, o sea, que tienen que apropiarse de ese relato y tienen que empoderarse y construirlo y de paso utilizarlo para chicanear a la fuerza de izquierda, de la cual el presidente Tabaré Vázquez fue presidente, ¿no? Por ella, del país. Pero aparte fue Entonces, presidente de la fuerza política izquierda más importante del país. sí, exactamente, Además de ser también. presidente de la República, fue presidente de la fuerza política. Sí, y el primer intendente de la El fuerza primer política intendente de también. izquierda en el Uruguay. Exactamente. Entonces, cuando a veces pasan las cosas que pasan, uno mira y dice, oh, pero parece chiste que, ¿no? Que sigamos como sosteniendo algunos baluartes de la moralidad política respecto a, ¿no? A determinadas decisiones. Igual, me parece muy triste porque, de todas maneras, volviendo al plan Ceibal, o sea, es terrible. O sea, es terrible como, cuando, no me acuerdo quién fue que dijo, vienen por todos y vienen por todos. Y es la realidad, o sea. Y hoy en día están celebrando los 15 años del Plan Ceibal, como están cortando cinta de cosas que inaugura, que son cosas que vienen de los gobiernos anteriores, ¿no? Como se saca cartel el ministro de Salud Pública de haber llevado adelante una gestión de la pandemia gracias a la infraestructura de salud que había.
¿no? Pero nunca hace una mención al desarrollo de lo que fue la infraestructura. Por eso es importante empezar a construir relato, ¿no? Hay que empezar a hacerlo porque si no esas cosas van a quedar en el olvido. Y si, como yo decía al principio, en 3 años pasamos de tener un grado de indignación total, que si el boleto subía 50 centésimos, poco más, que no sé, sometían al escarnio público al intendente de Montevideo de aquel momento, y hoy en día te sube un peso y medio de combustible, o 3 pesos de gasoil y te quedas callado la boca. Bueno, evidentemente lo que puede llegar a pasar en 4 años si no se trabaja en visibilizar que hay determinadas cosas que este gobierno está llevando adelante que no son propias de este gobierno, ni siquiera tienen el más mínimo interés. Lo que está haciendo es sacar rédito político de eso. Si pudieran, le darían con un tronco al plan Ceibal. Yo ya lo dije en una oportunidad. Si pudieran, le darían con un tronco. Es más, yo creo que si podrían, hasta le venderían la gestión a alguna empresa privada del plan Ceibal. Se la darían así entera, tipo, tomá, que la gestión de nada ya era, pumba, así, tipo, que se manejen. Pero el plan Ceibal, suelta en pila. Pero bueno, no pueden porque también tienen que defender, ¿no? Su voto y no pueden llevar adelante una estrategia con tanta alevosía. Pero bueno, lo van haciendo de a poquito. Se van apropiando del Eh, relato, ¿no? Y bueno, celebraron ahí los 15 años de una de uno de los cambios más significativos, yo creo, de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. en, Pues fue un cambio que revolucionario, o sea, fue un proyecto llevado adelante. ¿Te acordás yo me acuerdo que en aquel momento era como medio inconcebible aquel concepto de una computadora per child, de verdad? One sí, pero laptop per child. déjame tirar una línea ahí que tiene que ver con que no es solamente el plan Ceibal en sí y para sí, y lo que significó, sino que detrás del plan Ceibal está Antel, o primero está Antel, y está el tendido del cableado en todo el país, que junto con eso se maneja el trabajo a distancia y se pudo sobrevivir durante 1 año y medio, 2 años de pandemia, porque teníamos quien maneje la computadora, quien desarrolla software en Uruguay, que es el principal vendedor y comprador en Norteamérica, que, que las escuelas, los liceos y hasta nuestros jubilados tengan su computadora para poder comunicarse y no estar tan solo. Todo es un paquete desde el plan Ceibal hacia acá, por eso es que tampoco lo quieren toquetear. No quieren decir, esto es responsabilidad de... Terminé, Leo. ¿Te acordás yo cuando yo te decía que tenía que ver no solo, que la política pública tenía que ver no solo con el hecho de que a este gobierno no le interesara, sino con una proyección y una prospección de lo que se pretende llevar adelante como modelo de gestión del Estado? Bueno, el plan Ceibal, con lo que vos decís, es las antípodas de lo que es el gobierno actual. ¿Por qué? Porque presentó un desarrollo revolucionario a una escala de todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque implicó llevar infraestructura a cada rincón del país, trabajar con cada intendencia, con cada municipio, con cada alcaldía, ¿no? Desarrollar la infraestructura de un servicio, de un ente público, como la Antel, ¿no? Que tenía que trabajar en la tecnificación y en la modernización de su infraestructura propia y tendido de cableado e inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación para poder soportar un plan que trabajara en la inclusión educativa de miles y miles de niños y niñas. O sea, y a su vez, sí, En el medio de eso, cortito, UTE desarrolló tecnología al alcance de la luz a todo el país y las escuelas que no lo tenían se alimentaban con la fotovoltaica o de viento, porque allí también tenía que llegar la Ceibal. exactamente. Entonces, por eso digo que eso tiene que ver con la concepción que tenemos, que se tiene que poder transmitir a todas las personas de lo que refiere, ¿no? Modelos distintos de gestión, que algunos son pensados en claves de modelo de gestión al servicio de su pueblo y a la producción de ciudadanía, ¿verdad? Porque a la medida que se democratiza el acceso a los servicios, el acceso a la educación y el acceso a los derechos, estamos construyendo y fortaleciendo la ciudadanía y los grados de participación que podemos desarrollar de esa ciudadanía. Contrapuesto, obviamente, a un modelo actual
que no es nuevo, o sea, no es novedoso este modelo hace muchos años siempre que puede se implementa, porque como tiene un carácter bastante destructivo y tiende como a limitar y a coartar la participación del Estado en todo lo que tiene que ver los procesos de democratización, ¿no? Del acceso a derechos, del acceso a recursos, ¿no? Tipo, cada vez que hay un gobierno con un carácter neoliberal como este y extremadamente conservador, obviamente se retroceden como en el ludo cinco casilleros. Entonces, bueno, después hay que volver a reconstruir. La falta de inversión en los entes públicos, ¿no? Y los recortes presupuestales en varios de los ministerios más importantes que llevan adelante política pública o política que puede tener impacto en el bien público, en el bien social y en el buen vivir, los vamos a visibilizar dentro de 5 años. Aunque muchos de ellos, como dije también una vez en un programa, yo creí que íbamos a llevar más tiempo para empezar a verlo, y ya lo estamos viendo. Lo cual habla de que realmente, si algo que antes podíamos medir en un impacto que quizá lo preveíamos para un escenario posible que se encuentre el gobierno que le toque gestionar el Estado de las próximas elecciones, vaya a encontrar, hoy en día ya estamos viendo unas situaciones totalmente terribles, ¿no? Porque hay situaciones que ya No, se están pero pudriendo. sumarle lo del plan Ceibal, la rebaja de 80 millones de dólares de aporte a la educación. Claro, Sumarle al plan Ceibal que hay gente que tiene que comprar para poder limpiarse la cocina y demás, que hasta los patrulleros por allí hay que llevarle plata porque no tienen gasolina. Es decir, pero volviendo al centro de estudio, al plan Ceibal hay que sumarle un montón de cosas detrás, entre otros, quien repara la ceibalita, mantenimiento, quien enseña. Yo recuerdo las dificultades que habían incluso en algunos educandos o educadores, para que pudieran entender la necesidad de desarrollar el plan Ceibal. Fue porque aprendía más rápido el niño que el maestro, o que la docente, o que el docente, si era más veterano, más peor era para él o para Elia. Es decir, fue todo un desafío, que ese desafío hoy no se tenga en cuenta en reconocimiento, para reconocer, me resulta tan hipócrita, tan ruines, que me duele mucho haberle exonerado los 5 millones de dólares, pero ajeno. ¿cómo te Está. quedaste con esa? No, y con ¿Eh? otras cosas que andan por allí, porque a veces hay que transar. Yo sí sé que la política... A mí me dijeron durante años, tú joven que eres iniciándote en la política o has mamado política de gurí, por el caso de tu familia, la política es el arte de lo posible. Yo discrepo totalmente con esa teoría o esa frase escrita. La política es el arte de lo posible. La política es el arte de transformar lo imposible en posible. De eso se trata. Lo que parece ser imposible es posible. A veces, El problema no es poder convertir lo imposible en posible, porque me parece que hay muchas cosas, salvo como lograr algún milagro. Creo que queda demostrado muchas veces que con voluntad política se puede lograr. El problema, cuáles son los costos que asumimos para lograr que algo imposible se transforme en posible. sí, Y eso es lo que muchas yo veces, estoy viéndolo en el desarrollo de una perspectiva, ¿no? En un plan de trabajo. Y el plan de sí, trabajo involucra el costo porque yo no llego solo a ser presidente, intendente o lo que fuera, sino que necesito una fuerza política, que además la fuerza política la apoye la gente con comprensión y no solo con el voto. mm, Y con defensa de la teoría de lo que va a llevar adelante. Y se puede hacer si se hace. Yo he visto otras cosas por otras partes del mundo que lo imposible lo hacen posible. Leonardo sí, Fossati, pero no Esteban. pero no pueden materializar a Dios ni realizar milagros. No, No, y no, no, ponele, no, no estoy hablando de algo intangible, estoy hablando de cosas tangibles. si Planes yo, tangibles, planes no intangibles. Yo vendo publicidad y puedo vender ideas intangibles, pero esto es plasmarlo en un lápiz y papel y tú que eres un palpable. universitario, lápiz y papel palpable y de ahí un proyecto de decir, bueno, ¿es llevable con Leonardo, con Juan, con Pedro, con Juanita? Si es llevable, bueno, ¿qué es lo que hacemos para cambiarlo? De eso se trata. De eso se trata el Bueno, programa, además. vos fíjate que si será importante lo que revolucionó el plan Ceibal, ¿no? Que hay todo un área de la educación secundaria que está vinculada al desarrollo, y la educación primaria también, al desarrollo de software y al desarrollo de tecnología. Que eso fue una de las cosas que también las inversiones sistemáticas
en Antel y en desarrollo, ¿no?, de la infraestructura de Antel, trajo como coligado el desarrollo de tecnologías de la información y tecnologías informáticas. Y eso se incorporó en el plan educativo de centros de estudio que concursaban en distintos proyectos a nivel mundial y que permitía, no sé, que gurises de, bueno, vamos a nombrar Cardale, que fue donde se inauguró el plan Ceibal, que seguramente es De Tala, presidente ¿eh? de Tala, que me acuerdo. Yo pongo Cardale porque seguramente quienes estuvieron en la celebración de los 15 años del plan Ceibal y Quintana de este gobierno seguramente ni se acuerdan, o sea, ni saben que se inauguró en Cardale, pero bueno, no importa. A lo que voy es que generaba un conjunto de oportunidades, ¿no? Que para aquel país que veníamos, del cual veníamos, ¿verdad? Eran absolutamente significativas. Pero no solo significativas porque veníamos de una crisis que golpeó estrepitosamente al país. Construyendo, por ejemplo, entre otras cosas, eh, una salida sistemática de población que tuvo un impacto demográfico. La emigración que se concedió en los años comprendidos entre el 2001 y el 2004 reportó números altísimos que no se habían reportado en periodos anteriores, y eso se tradujo en que se tuvo que trabajar en políticas por parte del Frente Amplio de vinculación para con los uruguayos y uruguayas en el exterior, producto que habíamos atravesado una crisis brutal y en Uruguay no había laburo. Pero no, güey, eso es el Uruguay que traíamos. El Uruguay que se construyó fue un Uruguay de cara a construir oportunidades y desarrollar infraestructura, ¿no? Desarrollar impacto, crecimiento de impacto. Claro, costó muchas veces por personas que muchas veces también integrábamos la izquierda, valorar lo que teníamos, porque claro, siempre había una crítica para hacer respecto a lo que no se hacía o de la forma que se había hecho. Pero claro, empezamos a valorarlo cuando empezamos a perder determinadas cosas y muchas de esas tienen que ver, como por ejemplo, hoy en día con el plan Ceibal, ¿no? Que por ejemplo los jubilados no le van a, no sé si le siguen entregando la Ibirapitá, yo creo que no. Siendo una vecina acá que la suspendieron. Entonces, ese es el relato que nos queda y yo creo que es momento de empezar a apropiarnos de ese relato y a construirlo y de poner en diálogo, ¿no? Con que muchas veces el costo político que estamos pagando por determinadas cosas implica que un cambio que fue revolucionario, ¿no? De una manera de gestionar un país que fue revolucionario, porque realmente fue revolucionario, o sea, lo que se hizo en el primer año de gobierno del Frente Amplio. Pero no revolucionario porque cargaron una bandera roja y corrieron a la conquista para la trinchera. Fue revolucionario porque tomaron un país en una situación y apostaron a una serie de cambios que implicaron una transformación y con una planificación y continuidad tenía y contemplaba el desarrollo de 5 años para adelante. Por eso es importante que se pueda hacer una mesa con integrantes de las carteras ministeriales, ¿no? O de organismos del Estado que fueron actores activos en esa época. Porque Concretamente Ernesto Agassi, concretamente Nino Pinto, que fue intendente, y de Carlitos Viera, que fue director de la OPP. Exactamente. Y Leonardo Esteban Fossati Fernández, que se intromete en la mesa como nuevo, haciendo inquietudes. Entonces, porque nos tenemos que empezar a apropiar de ese relato y empezar a poner en palabra, y no en teoría, y no en el eje de la suposición, que estamos frente a la discusión de la imposición de modelo totalmente distinto de gestión. Y en uno tiene en eje y el centro el desarrollo del país, y con el desarrollo del país, el desarrollo de su población, ¿no? Y eso se traduce en lo que cuando yo del otro día decía, ¿pero qué quiere decir con el desarrollo de esto? Bueno, el acceso a la salud de calidad, el acceso a la educación de calidad, el acceso a esto, la mejora de las condiciones salariales, las mejoras de las condiciones laborales, eso quiere decir el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y por otro lado tenemos un gobierno que claramente está de espalda a su país, porque no gobierna mirando a su país. ¿Por qué debería estar de otra manera parado si está de espalda? ¿Para quién gobierna si está de espalda? Porque alguien lo apoya. Pero alguien lo apoya, no estoy diciendo el Mayadoro, estoy hablando en términos populares.
No, pero está de espalda a la gente en términos populares que lo votó, porque ellos no gobiernan por los intereses de su sector más popular que lo votó. ¿Vos decís Porque que le ese es mintió? yo no sé si le mintió o no, porque realmente no conozco la militancia que llevan adelante los partidos tradicionales. Generalmente, y porque me ha tocado discutir alguna que otra vez, sobre una de ellas fue en la sala Alma Roballo del Palacio Legislativo, por ejemplo, del anexo del Palacio. Generalmente cuando vos exponés discursos, argumentos, no sé, inventan números, cosas que son difíciles de comprobar o embarran la cancha. Entonces yo realmente no sé cuáles son los criterios de militancia que llevan adelante. Yo lo que sí puedo decir que esas son las personas que están perjudicando, porque evidentemente cuando fuimos a hacer una mudanza a una familia humilde que perdió su bienes producto de un incendio ahí en un barrio de la zona del Cerro, y al lado veo una casa humilde con una bandera y un comité del Partido Nacional, yo hoy en día pienso en cuál habrá sido, ¿no? O cuál habrá sido el atractivo que encontró esa persona en el discurso, ¿no? De un cuadro político de la derecha que lo convenció o que, ¿no? Encontró los argumentos suficientes para conquistar su voto. Claramente no fueron argumentos económicos y me parece que si lo fueron, o sociales, y si lo fueron, seguramente lo engañaron, porque esa persona seguramente manda a sus hijos al centro educativo público, que hoy en día tiene menos horas, producto de que hay un recorte sustancial en la educación. O sea, claramente es una persona que si se atiende en salud pública, ha visto, ha visto la disminución, ¿no? En el acceso a los medicamentos, por no decir la casi Yo nulidad. estoy convencido que lo engañaron, que el vecino estuvo saturado de una profusa no me sale la palabra ahora, de una profusa, Ideologización. usted lo ha dicho en mis palabras, pero bien dichas, que llevó a que el vecino en realidad se pusiera a cuestionarse si era un disparate o no era un disparate lo bicho Bonomi. Yo te iba a interrumpir hoy, no te interrumpí, pero cuando antes pedían la destitución de fuera del ministerio Bonomi, fuera bicho Bonomi, fuera bicho Bonomi, ¿quién le dice fuera? Yo recuerdo a algún senador o algún diputado que le decía, entre otros, el actual ministro del Interior, era uno de los que le decía, ¿quién le dice ahora a este ministro del Interior, fuera él, fuera él, fuera él? ¿El mismo? ¿Quién le pide la destitución? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué vecino está alarmado por las cosas que pasan? Sin embargo, tiene que ver con algo que vos dijiste hoy, al comienzo del programa. Si alguno se engancha ahora, vea desde el comienzo del programa, véalo. Pero tiene que ver con que un señor, creo que era el barrio Peñarol que dijiste, Leo, tuvo un impacto, ¿cómo fue que dijiste? Un impacto de bala, ¿cómo fue? A ver si te acordás de Fallecido por un memoria. impacto de bala, sí, un proyectil. Un proyectil, ahí está, como si fuera un proyectil, En Villa como si Española. le encajaron un tiro. Pero la suaviza y dice, no, sufrió un impacto de bala al pasar por allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo digo, es una cosa que en realidad pasa de castaño oscuro. Ahora, yo conozco, porque vamos, yo no vivo en una isla, vecinos que son blancos, colorados, como dijo el actual ministro de Turismo, hay pocos. Y la pasan No la mal. pasan bien. No la pasan bien. Y la pasan mal. Pero conozco muchos vecinos que son blancos y andan cabeza agacha, andan vergonzosos. Ahora, esa no es la idea, sentir que el vecino sienta vergüenza, sino que una vez por todas podamos conversar, todos los televidentes, que son muchos y cada día más en Andares, animarse a conversar con el vecino en la puerta del hospital, en la puerta del policlínico de la sociedad, en la puerta de la panadería. Bueno, si puede entrar, entre porque hace frío. Pero intercambiar opiniones, no enojándose, tratar de no enojarse, tratar de buscarle la vuelta para que no se enoje, pero hay que ganar a esa persona para que vea que en realidad no votó lo que usted pensaba que le iba a... Porque si usted votó echar al ministro Bonomi, el ministro Bonomi no está, el gobierno no está, pero lo que hay ahora es el doble de homicidios, el doble, el doble. ¿Y usted no tiene esa sensación de miedo que tenía antes? Es más, un ministro parece un sinvergüenza, es un cachafá, un mamer,
Es un hombre que se equivoca seguido gritando, vinieron las... Pueden salir con la cartera, pueden salir con la cartera. ¿Cómo va a salir en un No, ¿qué tablao va a salir? como si fuera una murga a decir eso? Si te roban Es hasta el color, increíble. como dice el tango. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No, no, me perdí con lo que dijiste. Que te roban hasta el color, como dice el tango. Pero es increíble, es increíble. Que diga lo que diga y que la gente no lo tome en serio, que piense que acá hay una actitud revanchista de la fuerza que ya no está en el gobierno, es decir, del Frente Amplio, por decirle esto a la gente. Esto es verdad. Y acá no pensamos ni el Canal 4, 10, 12, usted lo sabe. Hay cosas que están pasando que no pasaban. Pero usted recuerda que ahora tiene que volvieron a la cartera, volvieron a la cartera. Ahora usted tiene que volver a pagar un oftalmólogo, una clínica para operarse de la vista y pagar $1.000 por cada vista, por cada ojo, así yo, que es igual, ¿no? Un poco más crudo. Pero parece que la gente se olvida, hace tan poquito. ¿Y qué es culpa del Frente Amplio? ¿Qué es culpa de la pandemia? ¿Es culpa de Ucrania, de Rusia? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tendrá que ver el aumento de la comida? ¿Qué tendrá que ver el aumento del combustible? No, es que Dígame, seguramente. termino, Sí. dígame, usted, los jóvenes lo entienden, ¿eh? Los jóvenes lo entienden, pero el vecino a veces que es un poco más duro, más testarudo, testaruda, estas cosas hay que hablarlas. Yo creo que los responsables somos nosotros, en no intentar hablar. Yo a veces digo acá, usted nos anima a llamar, hoy no llame porque ya estamos terminando. Usted nos anima a llamar y muchas veces no se anima a llamar. ¿Cuántas veces más le va a costar a usted encarar a su suegro, a su consuegro, a su consuegra, a su cuñada, en un asadito por medio? Aprovechen que van quedando pocos kilos asados. Hablar de estos temas, hablarlo. ¿Cómo se convence a alguien si no es hablando? ¿Usted le va a pegar un palo en la cabeza? Perdóname, Leo, la extensión. No, que quería cerrar con una reflexión bastante importante que me parece que a veces se olvida y que tiene que ser parte del relato, que es, nos equivocamos. Pero no es que pero no nos equivocamos en las cosas que hicimos. Yo creo que a veces nos equivocamos en interpretar cuáles son los tiempos de las cosas que van pasando. Y creo que hoy ha sido un programa muy interesante porque yo hice un señalamiento un poco polémico respecto a la exoneración, ¿no? Y eso tiene que ver con equivocarse. Nos equivocamos en leer situaciones muchas veces y entender cómo reaccionamos frente a ese tipo de cosas o cómo tomamos decisiones. Lo de la exoneración que ya pertenece al universo del pasado, como otras tantas cosas, pero creo que eso es importante, porque a veces también nos equivocamos a la hora de entender cómo nos comunicamos, cómo transmitimos, ¿no? De entender que muchas veces o asumir que introducir una discusión política no es una discusión partidaria, ¿no? Ni es una discusión donde uno tenga que dejar la vida o pegarle un palo a la cabeza para hacer entender a alguien una cosa, sino que es una discusión que construye un proceso de crecimiento de las personas que participan y que tiene que ver, ¿no?, con el futuro de esas personas que están vinculadas en esa discusión. Porque es iluso creer que uno no va, que uno en una discusión política no toma partido ni contribuye, ¿no?, al mejoramiento, ¿no?, o al desarrollo de determinadas condiciones a posterior, ¿verdad? Porque si yo me involucro y discuto políticamente, seguramente cuando me vengan a pedir mi voto dentro de 2 años y medio, yo voy a estar posicionado totalmente distinto en relación a lo que me vengan a ofrecer a mí para que yo vote a tal o cual candidato o candidata. Entonces, no somos ajenos ni ajenas a la realidad política que el país implica. Y eso muchas veces es una equivocación que cometemos. Son equivocaciones porque no sabemos leerlo, no sabemos interpretarlo. Y será un ejercicio que tendremos que pulir y tendremos que seguir modificando y tendremos que seguir trabajando para poder superarlo y para que de a poquito eso nos vaya conquistando y nos vaya acercando cada vez más a construir un proceso de discusión democrático y político que nos permita sortear los desafíos que tengamos que asumir de acá a 2 años y medio,
cuando haya que votar nuevamente quién nos va a representar. Y cuando tengamos que poner a la balanza, y con esto cierro, qué modelo de país queremos elegir. Gracias, muchísimas gracias por haber estado todo el programa, Leonardo Fossati. Gracias por estar. Les mando un saludo Amigo, a Florencia Nicole Vidar Núñez, a Diego Facundo Cajes Casuriaga, a Pablo Manuel Mendoza Pepe y a Néstor Carlos Yorca Cedre. te nos sabes toda de memoria la banda. Gracias.